Nunca pensé que llegaría el día en que mi propio hijo me hablara con el mismo tono con el que uno reprende a un desconocido. Aún recuerdo cada palabra, cada gesto, cada segundo de aquella escena que partió mi vida en dos. «Pide disculpas o lárgate de mi casa», gritó Arturo con los ojos desbordados de rabia, y con esa mujer a su lado, mirándome con esa sonrisa helada, satisfecha, como si acabara de ganar una batalla que yo ni siquiera sabía que estaba librando. Todo comenzó esa tarde. Era una casa grande, llena de adornos caros, muebles que parecían más una exhibición que un hogar. Yo vivía allí desde hacía 3 años, después de que mi artritis empeorara y Arturo insistiera en que era mejor que estuviera bajo su cuidado. Pero en el fondo sabía que no era él quien lo quería, era Lorena, su esposa, la que lo convenció. No por cariño, sino porque le gustaba aparentar ser una mujer buena, generosa, capaz de albergar a su suegra enferma. Esa tarde, mientras limpiaba la cocina, moví la vajilla de cristal que ella guardaba como si fueran reliquias. Solo quería sacar un mantel, pero uno de los platos resbaló y cayó. El sonido del vidrio quebrándose aún me persigue en los sueños. Lorena apareció como un relámpago. Sus tacones resonaban sobre el mármol como látigos. «¿Qué hiciste?», me dijo, con la voz baja pero cargada de veneno. «Fue un accidente, Lorena. Lo siento, puedo reponerlo». Ella soltó una carcajada corta, seca. «¿Reponerlo?», repitió. «¿Con qué? ¿Con tu pensión ridícula?». Arturo entró segundos después. Ella corrió hacia él, fingiendo lágrimas. «Tu madre rompió uno de los platos de la vajilla italiana, la que nos regaló tu jefe». Y él, sin siquiera mirar el suelo, me miró a mí. «Mamá, ¿cómo pudiste?». Sentí un nudo en la garganta. «Fue un accidente, hijo». Lorena lo interrumpió con fingida dulzura. «No pasa nada, amor. Solo sería bonito que ella se disculpara. Así todos quedamos en paz». «Disculpas». Esa palabra me taladró los oídos. «Disculpas por limpiar, por ayudar, por vivir». «No tengo por qué disculparme», dije, firme. Y ahí, en ese instante, vi algo quebrarse dentro de mi hijo. Sus ojos cambiaron, se llenaron de orgullo, de vergüenza ajena, de esa necesidad absurda de quedar bien con su esposa. Entonces gritó: «Pide disculpas o lárgate de mi casa». El silencio después de esas palabras fue más cruel que el grito. No dije nada, solo me quité el delantal, recogí mis pocas cosas y caminé hacia la puerta. Lorena me miró con esa sonrisa de quien cree haber ganado una guerra que no entiende. Salí bajo la lluvia, y cada gota que caía sobre mi rostro me recordaba lo que siempre temí, que había criado a un hombre, pero no a un hijo. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Esa noche no tenía a dónde ir. Tomé un autobús hacia mi vieja casa, esa que había dejado vacía al irme con Arturo. El viaje fue largo, el asiento duro, el aire frío, las lágrimas tibias. Nadie me miraba. Nadie sospechaba que en ese rincón viajaba una mujer que acababa de perder lo único que creía tener, la familia. Al llegar, las luces del vecindario estaban apagadas. La casa seguía igual, solo más triste. Las persianas rotas, las paredes húmedas, el reloj detenido. Abrí la puerta con la misma llave de siempre, esa que guardé por costumbre, no por esperanza, y cuando crucé el umbral, el silencio me golpeó. Dejé la bolsa en el suelo y me senté en la vieja silla de madera. El aire olía a polvo y soledad. Pasé la mano por la mesa, donde todavía estaban las marcas del café que mi esposo y yo solíamos compartir, y sin poder evitarlo, comencé a llorar. Pero no fue un llanto de debilidad, fue un llanto de despertar, porque entendí que no solo había perdido un hogar, había perdido la ilusión de que alguien más me cuidaría. Y entonces, entre las sombras, juré algo, que esa sería la última vez que alguien me haría sentir menos. El resto de la noche fue un desfile de recuerdos. Arturo de niño, corriendo con los zapatos llenos de barro, su risa cuando le preparaba pastel, su primer trabajo, su boda, la promesa que me hizo de nunca dejarme sola. Todo eso sonaba ahora como un eco distante, una historia ajena. Me quedé dormida sobre la mesa, y cuando desperté al amanecer, con la luz entrando por la ventana, tuve una sensación extraña. Por primera vez en mucho tiempo, estaba sola.
pero en paz. Me levanté, limpié la mesa, preparé café con los restos que quedaban y respiré hondo. El sabor era amargo, sí, pero tenía algo distinto. Sabía a libertad. No sabía cómo, pero en ese momento supe que mi vida no estaba terminada. Solo había comenzado un nuevo capítulo, uno que escribiría con las manos cansadas, sí, pero con el corazón despierto. Y mientras el sol entraba por la ventana, recordé algo que mi esposo siempre decía: Elvira, cuando te falten las fuerzas, no pidas perdón por ser fuerte. Pide perdón por haberte olvidado de ti. Ese día, me lo prometí, volvería a recordarme. Cuando cerré la puerta aquella mañana, el sonido del cerrojo me pareció definitivo, como si sellara una etapa de mi vida. Mi casa, esa vieja estructura de paredes gastadas y olor a madera antigua, me recibió con el mismo silencio de siempre, pero ya no me pareció hostil. Era el silencio de lo que sobrevive, y de algún modo, también el silencio de lo que espera. El sol entraba por la ventana del comedor, iluminando el polvo suspendido en el aire. Cada partícula parecía un recuerdo flotando. Me quité el abrigo empapado, lo colgué en el perchero y recorrí las habitaciones. Las cortinas seguían allí, pálidas y marchitas, como si hubiesen envejecido conmigo. En el dormitorio, la colcha que bordé hacía más de 20 años aún cubría la cama. Todo estaba igual, y al mismo tiempo todo había cambiado. Me senté al borde del colchón y respiré profundo. La soledad tiene un olor que uno aprende a reconocer. Huele a polvo, a papeles viejos, a ropa guardada demasiado tiempo. Pero esa mañana, por primera vez, no me asustó. Era mi casa, mi espacio, mi refugio. Quizás, pensé, la libertad también tiene aroma de polvo y silencio. Abrí las ventanas. El aire fresco de la calle entró como una caricia. Los sonidos del barrio volvieron a colarse. El panadero en la esquina, los niños corriendo, una radio vieja sonando cumbias desde la casa de enfrente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que seguía viva. Fui a la cocina. El reloj colgado en la pared marcaba las 6, aunque hacía años que no funcionaba. No quise cambiarle la pila. A veces es mejor dejar que el tiempo se detenga donde duele menos. Puse agua a hervir y preparé café. El aroma me envolvió con una melancolía cálida, casi amable. Me senté junto a la ventana y por un momento imaginé a mi esposo, Julio, entrando con su sonrisa de siempre y ese modo sencillo de hablar que convertía cualquier desgracia en una lección. Si un día todo se derrumba, Elvira, me había dicho una vez, reconstruye con tus manos. Nadie te quita lo que sabes hacer. Lo recordé con una ternura tan profunda que me dolió el pecho. A veces, los recuerdos son cuchillos que uno acaricia sin querer. En la tarde, revisé las cosas guardadas en el armario del cuarto. Entre fotos, cartas y ropa olvidada, encontré un viejo baúl de madera. Era pesado, cubierto de polvo, con una cerradura oxidada. Encima tenía una pequeña placa metálica grabada con letras finas. Para cuando tu corazón esté cansado. Lo acaricié con los dedos. El mensaje me estremeció. Esa letra era la de Julio. Por un instante no pude moverme. Tuve que sentarme en el suelo, frente a aquel baúl que parecía guardar no solo objetos, sino algo más profundo, algo que me había estado esperando todos esos años. Intenté abrirlo, pero estaba cerrado. Busqué la llave por todas partes, en cajones, cofres, bolsillos de viejos abrigos. Nada, solo el eco de su promesa, para cuando tu corazón esté cansado. Y comprendí que ese momento había llegado. Mi corazón no solo estaba cansado, estaba exhausto. Al día siguiente salí a caminar por el barrio. Las calles seguían siendo las mismas, pero las caras eran otras. Algunas personas me reconocieron, otras solo me miraron con esa mezcla de curiosidad y lástima que se tiene hacia las mujeres mayores que caminan solas. En la esquina me encontré con Rosa, mi vecina de toda la vida, pequeña, de ojos alegres y manos siempre ocupadas. Cuando me vio, soltó un grito. «Elvira, tantos años. Pensé que te habías ido para siempre». Nos abrazamos. Su calidez me hizo recordar que todavía existía el cariño sincero, ese que no exige nada a cambio. «Regresé», le dije con una sonrisa triste. «La vida me dio una vuelta grande, pero aquí estoy». Rosa me invitó a su casa a tomar té.
Mientras conversábamos, le conté, sin muchos detalles, lo que había pasado con Arturo y Lorena. Ella escuchó en silencio, moviendo la cabeza. «No sabes cuánto lamento eso, amiga», dijo finalmente. «Pero míralo de este modo. Ahora eres libre». «Libre, sí», respondí, «pero sola. La soledad no es enemiga, Elvira, es maestra». Sus palabras me dejaron pensando. Antes de despedirnos, me regaló una canasta de pan casero y una idea. «¿Por qué no vuelves a hacer dulces?» «¿Dulces?» «Sí, los que hacías para los niños del barrio. Eran deliciosos. Podrías venderlos». Al principio reí, incrédula. Pero cuando volví a casa y abrí mi despensa vacía, su sugerencia me pareció más una oportunidad que una locura. Esa noche dormí poco. La lluvia golpeaba el techo y el viento se colaba por las rendijas. Pero entre el sonido del agua y mis pensamientos, algo empezó a moverse dentro de mí. No era tristeza, era una chispa, un principio. Desperté temprano, encendí el horno y con lo poco que tenía, preparé una tanda de empanaditas dulces de guayaba. El aroma inundó la casa. Por primera vez en años, el lugar volvió a oler a vida, y mientras amasaba, sentí que mis manos recordaban sin esfuerzo cada movimiento. Esas manos viejas todavía sabían crear, todavía sabían sostener. Salí a venderlas al mediodía, en la esquina. Rosa me acompañó, insistiendo en que la compañía era mejor remedio que el silencio. Vendimos todo, y cuando regresé a casa, con las monedas tintineando en el bolsillo, me invadió una emoción que creí perdida, orgullo. Esa noche abrí de nuevo el baúl. Seguí sin encontrar la llave, pero ya no sentí impaciencia, porque algo me decía que lo que guardaba dentro no necesitaba ser abierto todavía. Quizás la vida sabía mejor cuándo mostrar lo que aún no estamos listos para ver. Me senté en la cama con el retrato de Julio en las manos. Le hablé en voz baja, como si aún pudiera oírme. «Te fallé, amor. Crié a un hombre que olvidó el valor de la gratitud. Pero, ¿sabes? Hoy vendí mis dulces. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que sigo sirviendo para algo». El retrato no respondió, pero juraría que su sonrisa se volvió más cálida bajo la luz tenue. Quizás era mi imaginación, o quizás era su forma de decirme que todavía estaba conmigo. Cerré los ojos. El silencio ya no dolía, solo acompañaba. Y mientras me quedaba dormida, pensé que tal vez la vida no me estaba castigando, sino enseñando a empezar otra vez, solo que esta vez sería en mis propios términos. Nunca imaginé que el sonido de unas monedas pudiera devolverme la esperanza. Las escuchaba tintinear dentro de una lata vieja sobre la mesa, y cada una de ellas era el resultado de mis manos, de mis horas, de mi fuerza. No era mucho, pero era mío. Por primera vez en muchos años, no dependía de nadie, ni de la caridad de mi hijo, ni de la falsa compasión de su esposa. Cada mañana me levantaba antes del amanecer. Encendía el horno, mezclaba harina, manteca y guayaba, y el olor de los dulces llenaba la casa con una calidez que hacía olvidar el frío. Rosa me ayudaba a venderlos en la esquina. Su nieta, una niña de apenas 8 años, me miraba con admiración mientras probaba los restos de masa que quedaban en el cuenco. «Doña Elvira sabe igual que las que hacía mi abuela», decía sonriendo. Y yo, sin poder evitarlo, sentía que el alma se me ablandaba. La rutina, lejos de cansarme, me fortalecía. El cuerpo dolía, sí, pero el corazón se sentía más ligero. Cada empanada vendida era una victoria pequeña, una forma de decirle al mundo que seguía de pie. A veces, por las noches, abría la ventana y miraba las luces de la ciudad a lo lejos. Pensaba en Arturo, en cómo sería su vida ahora, en esa casa fría donde el lujo era más importante que la ternura. Me dolía, claro, pero también comprendía algo. Hay amores que solo maduran cuando uno los deja ir. Una tarde, mientras barría el cuarto, tropecé con el viejo baúl. Seguía allí, imperturbable, como una presencia silenciosa. «Para cuando tu corazón esté cansado», decía la placa, y esa frase volvía a resonar dentro de mí cada vez con más fuerza. Me senté frente a él, lo acaricié con las manos temblorosas y apoyé la cabeza sobre la tapa. Sentí que de algún modo Julio seguía hablándome desde ahí. Era como si hubiese dejado en ese baúl no solo objetos, sino una parte de su alma. Intenté abrirlo otra vez. Nada. El candado seguía firme, oxidado, pero sólido. Y aunque sabía que podía forzarlo, algo en mí me decía que no debía hacerlo así.
Julio nunca me dio cosas sin propósito. Él creía que los momentos tenían su hora justa, su propia llave invisible. Quizás la verdadera llave aún no era de metal, sino de entendimiento. Suspiré, lo cubrí con un paño y lo dejé allí. Pero esa noche dormí inquieta. Soñé con él. Estábamos en el taller donde solíamos trabajar, y él me entregaba una llave pequeña, dorada, diciéndome: «No la uses por curiosidad, Elvira. Úsala cuando estés lista para recordar quién eres». Desperté empapada en lágrimas. El sueño había sido tan real que tuve que tocar mis bolsillos, como si la llave pudiera haber quedado allí. Los días siguieron, iguales pero distintos. Rosa me convenció de llevar mis dulces al mercado del pueblo. «Ahí vendes todo, ya verás», me decía, y así lo hice. Con una canasta cubierta con un mantel bordado, me instalé en una esquina. Las primeras horas fueron lentas, pero al mediodía, el olor de las empanaditas empezó a atraer gente. «¿Las hace usted misma?» «Sí, con mis propias manos». Y eso bastaba para que las compraran. Una señora mayor se acercó y me dijo algo que me quedó grabado. «No deje de hacerlo, mija. Se nota cuando algo está hecho con amor». Esa tarde vendí todo. Regresé a casa con los pies cansados, pero el alma llena. Y cuando dejé las monedas sobre la mesa, vi el reflejo del baúl en el espejo del pasillo. Por alguna razón, la luz del atardecer caía justo sobre él, iluminando la placa de metal. «Para cuando tu corazón esté cansado». Sonreí. Quizás Julio sabía que, poco a poco, mi corazón estaba dejando de estarlo. Pasaron las semanas. El negocio creció. Algunas vecinas comenzaron a hacerme pedidos grandes para fiestas. Incluso Rosa me propuso abrir un pequeño puesto fijo en el mercado. «Podríamos ponerle nombre», dijo. «¿Nombre?», pregunté riendo. «Sí. ¿Qué te parece el sabor de Elvira?». No pude evitar reír. «No sé si suena a dulces o a escándalo», respondí. Esa risa fue distinta, limpia, de esas que nacen de un corazón que vuelve a respirar. Sin embargo, esa misma tarde, la calma se rompió. Yo estaba limpiando la cocina cuando escuché un motor detenerse frente a la casa. Me asomé por la ventana y vi un coche negro, reluciente. El corazón se me encogió. De él bajó una figura que reconocí al instante. Lorena. Venía sola, su vestido ajustado, su perfume caro, su paso altivo. Golpeó la puerta sin esperar respuesta y entró. Ni siquiera me dio tiempo de reaccionar. «Así que aquí estás», dijo recorriendo la casa con desdén. «Qué lugar tan pintoresco». «¿Qué haces aquí, Lorena?», pregunté, con el corazón en la garganta. «Vine a ver si necesitabas algo. Arturo está preocupado». «¿Preocupado?», repetí con una sonrisa amarga. «No me llamó ni una vez». «Bueno», dijo ella mirando sus uñas, «hemos estado ocupados. Tú sabes, los negocios, los viajes». Su tono era condescendiente, casi ofensivo. No venía a preocuparse, venía a mostrarme que seguía ganando. Se acercó al baúl y lo miró con curiosidad. «¿Y esto?». «Nada que te interese». «¿Un recuerdo del pasado?», preguntó, sonriendo con malicia. «Qué curioso que guardes tantas cosas viejas». La miré a los ojos, y por primera vez no sentí miedo, solo lástima. Esa mujer vivía rodeada de lujos, pero vacía por dentro. Todo lo que tocaba se volvía apariencia. «Lorena», le dije despacio, «no te molestes en venir a verme si lo que buscas es reafirmarte. Yo ya sé quién soy. Tú aún estás intentando descubrirlo». Su sonrisa se borró. Me miró con desprecio y se marchó sin responder. El ruido del coche alejándose se mezcló con mi respiración agitada, pero dentro de mí algo cambió. No me había temblado la voz, no había bajado la mirada. Por primera vez, entendí que la dignidad también podía vivirse en silencio. Esa noche, cuando el cielo se llenó de estrellas, me senté frente al baúl otra vez. Apoyé la palma sobre la tapa y cerré los ojos. El metal estaba frío, pero bajo él latía algo cálido, como si guardara vida. «Para cuando tu corazón esté cansado», volví a leer, y entonces lo supe. Ese baúl no solo guardaba un secreto, guardaba mi destino. Aún no lo abriría, pero sentía que cada día que pasaba me acercaba más al momento en que la llave, la verdadera llave, llegaría a mis manos. Solo debía esperar, porque la vida, cuando es justa, siempre devuelve lo que te arrebatan, solo que lo hace a su tiempo. El sonido del horno volvió a llenar mis mañanas.
Era curioso cómo ese zumbido constante, ese calor seco y dulce, se había convertido en el pulso de mi vida. Cada vez que lo encendía, era como si también encendiera algo dentro de mí, una chispa de dignidad, de propósito. Elvira, la mujer que hace unos meses lloraba en la calle con la ropa empapada, ahora tenía su propio pequeño negocio y una razón para despertar temprano. A veces me miraba en el espejo antes de salir y pensaba, mírate, sigues aquí. La vida, aunque sencilla, se había vuelto amable conmigo. Rosa se había convertido en una hermana. Su nieta, Marita, venía cada tarde a ayudarme con los dulces y me hacía reír con su curiosidad inagotable. Hasta me había acostumbrado a anotar los pedidos grandes en una libreta vieja donde antes apuntaba los gastos del mes. Cada línea escrita era una victoria contra el olvido. Una mañana, mientras colocaba los empaques en la mesa, Rosa llegó agitada. «Elvira, ¿supiste lo de Arturo?», me dijo en voz baja. «¿Qué pasó?». «Dicen que su empresa está pasando por problemas, grandes problemas». Me quedé en silencio, no por morbo ni por venganza, sino por la extraña mezcla de sorpresa y comprensión que me recorrió el cuerpo. «¿Problemas?», pregunté con calma. «Sí, parece que un contrato importante se cayó y que alguien filtró información». Lo contaba como quien revela un rumor, pero sus ojos me buscaban con cautela. «No me alegra», le respondí, «pero tampoco me duele». Esa tarde no encendí el horno. Me senté junto a la ventana con una taza de té y dejé que mis pensamientos caminaran por su cuenta. La vida tiene una manera curiosa de enseñar justicia. Nunca golpea donde uno quiere, pero siempre donde hace falta. Y yo sabía, muy en el fondo, que esas grietas no eran casualidad. Eran necesarias. Días después, recibí una llamada. El número era desconocido, pero mi instinto supo quién estaba al otro lado. Respondí. «¿Mamá?». La voz de Arturo temblaba. No lo escuchaba desde aquella noche. «Sí, hijo. Solo quería saber cómo estás». «Bien. ¿Trabajando?». «¿Trabajando?», preguntó, incrédulo. «Sí, mis dulces se venden bien». Hubo un silencio largo, incómodo. «¿Y tú?», pregunté. Todo bien», dijo, pero su tono lo traicionó. Antes de colgar, su voz bajó un poco. «Te extraño». No supe qué responder. No quería rendirme a la ternura fácil ni al perdón apurado. Así que solo dije, «Cuídate, hijo». Colgué y el corazón me latía con fuerza. No de enojo, sino de algo parecido a tristeza y alivio mezclados. Esa noche soñé con Julio otra vez. Estábamos sentados frente al mar, y él me tomaba la mano. «Elvira, no temas por el fuego», me dijo. «A veces hay que ver cómo arde todo para entender qué cosas no se queman». Me desperté con lágrimas y una sensación de claridad. Era como si el sueño hubiera abierto una puerta dentro de mí. Salí al patio y observé las estrellas. El baúl seguía en su rincón, silencioso, paciente. Lo toqué y le dije en voz baja, «Aún no sé lo que guardas, pero prometo estar lista cuando sea el momento». Los días pasaron y los rumores se hicieron más fuertes. Lorena había empezado a aparecer en revistas locales, ya no como la esposa elegante del empresario exitoso, sino como la mujer que ostenta mientras su marido enfrenta demandas. Las fotos la mostraban con una sonrisa tensa, los ojos apagados, las joyas brillando más que su rostro. En una de esas revistas, que Rosa trajo sin malicia pero con curiosidad, había una entrevista donde Lorena decía, «El dinero se recupera, lo importante es mantener la imagen». La miré durante un largo rato. Esa frase me dolió, pero no por ella. Me dolió por Arturo, porque comprendí que él se había casado no con una mujer, sino con un espejo, y los espejos, cuando se rompen, solo reflejan pedazos. Una semana después, la puerta volvió a sonar. Era Arturo. Venía solo. Tenía el rostro demacrado, los hombros caídos. «Mamá», dijo apenas. «Pasa». Se sentó en la mesa, en el mismo lugar donde años atrás me pidió que le enseñara a hacer galletas para sorprender a Lorena cuando estaban recién casados. Me quedé de pie, observándolo. Era mi hijo, sí, pero también un desconocido. «No sabes cuánto te he extrañado», dijo, mirando sus manos. «He pasado noches sin dormir. Todo se está viniendo abajo, mamá». No le respondí enseguida. Solo serví café y esperé. «Lorena», continuó, «ya no es la misma. Discute todo el tiempo. No entiende lo que es perder». «Porque nunca tuvo que hacerlo», respondí sin dureza. Levantó la vista.
Sé que fui injusto contigo, que te hice daño. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo quería que me vieras como alguien exitoso, que estuvieras orgullosa de mí. Suspiré. Arturo, el orgullo no se gana con dinero, se gana con respeto. El silencio se estiró. Él bebió un sorbo de café, respiró hondo y murmuró: tienes razón. Lorena dice que todo esto es culpa mía, pero yo creo que es culpa de lo que me enseñaron a valorar. Me miró con los ojos rojos. Perdóname, mamá. No supe qué decir. Esa palabra, perdóname, había tardado años en llegar, y aunque dolía, también sanaba. No sé si puedo hacerlo aún, respondí con honestidad, pero verte aquí, mirándome a los ojos, es un comienzo. Esa noche, cuando se fue, caminé hasta el baúl y pasé la mano por la tapa. Algo en mí me decía que pronto, muy pronto, ese secreto guardado durante tantos años saldría a la luz. Pero antes debía cerrar otra puerta, la del rencor. Miré hacia el cielo y pensé en Julio, en todo lo que me había dejado. No oro, ni joyas, ni riqueza, sino claridad. Esa claridad que uno solo obtiene después de haber perdido casi todo. Los días siguientes trajeron noticias peores para Arturo. Las cuentas embargadas, los socios traicioneros y, según escuché, Lorena desaparecida. Se decía que había retirado una gran suma del banco antes de marcharse. El lujo, como la mentira, siempre tiene fecha de vencimiento. Y fue entonces cuando algo dentro de mí despertó. Una intuición, un presentimiento, una voz que decía: Elvira, ha llegado el momento de abrir la caja. Aquella noche encendí una vela. El silencio era profundo. Me arrodillé frente al baúl, con la llave que aún no tenía, pero con el corazón dispuesto. Apoyé la mano sobre la tapa y cerré los ojos. De pronto sentí algo bajo el paño, una hendidura, un pequeño compartimento oculto que nunca había notado. Metí los dedos y allí estaba, una llave dorada, exactamente igual a la del sueño. Sonreí. Las lágrimas me nublaron la vista. Gracias, Julio, susurré. Siempre supiste cuándo. Sostuve la llave contra el pecho y supe que el siguiente amanecer traería más que un nuevo día. Traería la verdad. La llave dorada descansaba sobre mi mano como un trozo de sol. No podía dejar de mirarla. Era pequeña, liviana, pero tenía un peso que no era de metal, sino de significado. Durante años, ese baúl había sido una presencia silenciosa en mi casa, una especie de guardián de secretos, y ahora, por fin, iba a revelarse. Me senté frente a él, encendí una vela y esperé unos segundos. No quería abrirlo con prisa. Quería hacerlo con respeto, como quien toca un recuerdo sagrado. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Metí la llave en el candado y giré despacio. El sonido del metal liberándose me recorrió la piel. Levanté la tapa. El aire que salió olía a papel viejo, a madera, a tiempo. Dentro había sobres amarillentos, fotografías y un cuaderno de tapa dura con la letra de Julio en el lomo. Para mi Elvira, cuando me necesite más que nunca. Mis manos temblaban. Abrí el cuaderno. Las primeras páginas eran cartas. Todas comenzaban igual. Mi amor, si estás leyendo esto, es porque la vida nos separó antes de tiempo. Leí durante horas. Julio me hablaba desde otro tiempo, desde un amor que seguía vivo entre las líneas. Contaba cómo había previsto que Arturo se dejara llevar por la ambición, cómo había temido que Lorena lo corrompiera, y cómo había decidido protegerme incluso después de su muerte. Elvira, el taller, los ahorros, las acciones, incluso la casa donde ahora vive nuestro hijo, todo está a tu nombre. No quise decírtelo en vida, porque sabía que habrías querido compartirlo todo, pero la generosidad no siempre salva. A veces hay que saber cuándo cerrar la mano para que no te la quiten. Tuve que detenerme. Las lágrimas me nublaban la vista. Julio, mi Julio, había visto venir todo, y aún así no sembró venganza, sino justicia. Al final del cuaderno había una carta más corta, escrita con tinta más oscura, como si la hubiese dejado para ese momento exacto. Cuando sientas que el mundo te ha dado la espalda, abre esta caja. Dentro de ella no solo hay papeles, sino poder. No el poder del dinero, sino el poder de la verdad. Usa lo que hay aquí cuando el amor ya no te ate y la dignidad te llame por tu nombre. Debajo del cuaderno encontré carpetas organizadas con documentos notariales, títulos de propiedad
y un sobre sellado con el nombre de un abogado que recordaba de mi juventud, don Emiliano Varela. Aún ejercía, según una nota manuscrita pegada en la portada. Lo llamé al día siguiente. Doña Elvira, dijo al recibirme en su oficina. ¿Cuánto tiempo? Cuando me vio, su rostro se transformó. Usted no envejece, señora, bromeó, pero su mirada es la misma. Le entregué los papeles sin decir palabra. Él los revisó con atención y tras unos minutos levantó la vista con expresión seria. Doña Elvira, su difunto esposo fue un hombre sabio. Todo lo que ve aquí la convierte en la única propietaria legal de los bienes registrados bajo el nombre de la familia Castillo. No pude hablar. Me quedé mirando el escritorio de madera, las manos del abogado, las sombras del reloj de pared. Era demasiado. No era solo dinero. Era reivindicación. ¿Y mi hijo? Pregunté al fin. Su hijo, dijo él midiendo las palabras, es heredero legítimo, pero solo bajo su autorización. Usted tiene el control total. Salí de la oficina caminando despacio, con una mezcla de vértigo y alivio. El aire de la calle me golpeó el rostro y sentí algo que hacía años no sentía: poder sin culpa. No porque quisiera destruir a nadie, sino porque, por primera vez, el destino me devolvía algo que me había sido arrebatado. Esa noche preparé té y abrí nuevamente las cartas. Le hablé a Julio en voz baja. Amor, si pudieras verme, no solo por lo que dejaste, sino por cómo supiste protegerme incluso cuando yo ya había bajado los brazos. No te mentiré, todavía duele, pero ahora, al menos, sé que no me equivoqué al confiar en ti. Mientras hablaba, recordé algo que él solía decir cuando Arturo era niño. Los cimientos de una casa no se ven, pero son los que la sostienen. Y esa frase, esa verdad sencilla, resonó con una claridad distinta. Yo había sido el cimiento de esa familia, silenciosa, invisible, firme, y aunque ellos me habían empujado fuera, todo lo que creían suyo seguía sostenido por mí. Al amanecer, el teléfono volvió a sonar. Era Arturo. Su voz sonaba cansada, rota. Mamá, no sé qué hacer. Lorena se fue. Se llevó dinero, documentos, todo. Guardé silencio. No sentí satisfacción, solo una serenidad profunda. La justicia, entendí, no necesita aplausos. Ven a verme, le dije con suavidad. Mañana, a las 7. ¿De verdad, mamá? Sí, quiero hablar contigo. Colgué, y en ese momento supe que el verdadero acto de justicia estaba por comenzar. No era el castigo lo que me movía, sino la verdad. Julio me había dado el poder de decidir, y esa decisión debía nacer del corazón, no del rencor. Antes de dormir, miré el retrato de mi esposo y le prometí en voz alta: mañana no voy a humillar a nadie, Julio. Voy a enseñarles lo que tú me enseñaste, que el amor sin respeto no es amor, y que la humildad, cuando se sostiene de pie, puede más que cualquier fortuna. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora, y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Dormí poco esa noche, no por ansiedad, sino porque sentía que algo en el aire había cambiado. El amanecer siguiente me encontró preparando café, vistiendo mi mejor blusa y arreglando la mesa del comedor con el mismo mantel que usé en el último cumpleaños de Julio. El lugar donde tantas veces nos reímos en familia. El mismo donde, mañana, mi hijo descubriría lo que realmente significa pedir perdón. El reloj marcaba las 6:30 cuando terminé de poner la mesa. No había mantel caro ni copas de cristal, solo una tetera, 2 tazas y un pan recién horneado. La simplicidad, entendí con los años, tiene más dignidad que todo el lujo del mundo. El aire olía a café y a madera. Me senté en silencio y esperé. Sabía que Arturo llegaría puntual. Los hombres que alguna vez vivieron de la soberbia siempre llegan temprano cuando la vida los arrodilla. A las 7 en punto, escuché el motor de un coche viejo. Me asomé por la ventana. Era el suyo. Nada quedaba del vehículo elegante que solía conducir, ni del brillo en sus ojos. Cuando abrió la puerta, el sonido de sus pasos sobre el suelo fue tan débil que por un momento creí que era otro hombre. «Buenos días, mamá», dijo bajando la mirada. «Buenos días, hijo», respondí con voz serena. «Siéntate, por favor». Lo hizo. Noté sus manos temblar. Su rostro tenía ojeras, la barba crecida, el gesto cansado de quien lleva demasiado peso encima. No el peso del trabajo,
sino el de la culpa. Serví café sin decir palabra. Durante unos minutos solo se escuchó el vapor de la tetera y el tic-tac del reloj colgado sobre la pared. Él fue quien rompió el silencio. «No sabes cuánto me alegra verte, mamá», dijo con un hilo de voz. «No tienes idea de todo lo que he pasado. Cuéntame», le dije, sin tono ni reproche. Todo se vino abajo. La empresa, las cuentas, incluso la casa. Lorena hizo una pausa, respirando hondo. Lorena me dejó. Se fue con un hombre al extranjero. Me vació las cuentas y me dejó con las deudas. Sus palabras salían como una confesión. «He dormido en hoteles baratos, mamá. No tengo a dónde ir». Lo escuché sin interrumpirlo. Cada palabra suya era un eco del destino que él mismo había construido. Y aún así, mi corazón de madre se quebraba un poco. No por compasión ciega, sino por amor. Ese amor que no desaparece ni aunque te lo pisoteen. «¿Y qué planeas hacer ahora?», pregunté. «No lo sé», respondió con los ojos húmedos. «Pero necesito tu ayuda». Hubo un silencio que duró siglos. Él me miró, buscando esperanza, y yo bajé la vista hacia la taza vacía. Era el momento que Julio había previsto, el momento que el destino había reservado para mí. «Arturo», dije al fin, «antes de hablar de ayuda, quiero contarte algo». Me levanté y fui al mueble del salón. Tomé el cuaderno, los documentos y el sobre con el sello de don Emiliano. Los coloqué frente a él. «¿Qué es esto?», preguntó, extrañado. «Tu padre te dejó una lección», respondí, «y dentro de estos papeles está la verdad». Él frunció el ceño, confundido. Abrió el primer sobre y empezó a leer. Primero su rostro se tensó, luego se quedó inmóvil. El color se le fue del rostro. «No puede ser», murmuró. «Sí puede. Todo lo que creías tuyo, hijo, está a mi nombre». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá, tu padre no lo hizo por venganza», expliqué con calma. «Lo hizo porque sabía que un día necesitarías tocar fondo para volver a mirar hacia arriba». Arturo dejó caer los papeles sobre la mesa. «No entiendo», dijo con la voz rota. «¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no estabas listo. ¿Y ahora sí? Ahora ya no es una cuestión de merecer, es una cuestión de aprender». Se levantó de golpe. «Entonces todo este tiempo viví en una mentira. Todo lo que construí no era mío». «No», respondí con serenidad. «Era mío, pero tú lo perdiste por olvidarte de quién te dio la base para tenerlo». Se quedó mirándome, sin palabras. El silencio pesaba tanto que podía sentirse en los huesos. «¿Qué vas a hacer con todo eso?», preguntó al fin, señalando los documentos. «Lo que tu padre me pidió, hacer justicia con amor». Abrí el último sobre, el que aún no había tocado. Dentro había una carta más corta, escrita por Julio. «Elvira, si llega este día, no castigues a Arturo. Enséñale, no lo humilles, redímelo con la verdad». Le entregué la carta. Arturo la leyó y, al terminar, rompió en llanto. Se cubrió el rostro con las manos. «He sido un imbécil», murmuró. «Un hijo que no merece a su madre». Me acerqué despacio y puse mi mano sobre su hombro. «No digas eso. Lo que no mereces es seguir siendo el mismo». Él me miró con los ojos hinchados. «¿Me perdonas?». «El perdón, hijo, no se da en palabras, se demuestra». Le tendí los documentos. «Mañana iremos juntos al abogado, no para devolvértelo, sino para que trabajes conmigo». «¿Contigo?», repitió sorprendido. «Sí, si quieres empezar de nuevo, hazlo desde el principio, desde abajo. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina». Él bajó la mirada, temblando. «¿De verdad harías eso? Después de todo lo que te hice», asentí. «Tu padre creía en las segundas oportunidades, y yo también. Pero esto», señalé los papeles, «no lo haré por ti, sino por lo que alguna vez fuimos». Arturo sollozó. En ese momento no vi al hombre que me gritó en la sala de su casa, ni al hijo que me expulsó bajo la lluvia. Vi al niño que se escondía detrás de mis faldas cuando tenía miedo de la oscuridad. «Gracias, mamá», dijo finalmente. «No lo merezco, pero gracias». «No me des las gracias, hijo, solo haz que valga la pena». Nos quedamos en silencio largo rato, mirando la llama de la vela. El aire olía a reconciliación, a algo que no era del todo paz, pero tampoco guerra. Era ese punto medio donde las heridas comienzan a cerrar. Antes de irse, Arturo se giró y dijo: «¿Crees que algún día pueda recuperar tu confianza?».
No lo sé, hijo. La confianza es como el vidrio. Cuando se rompe, brilla diferente. Nunca vuelve a ser igual, pero todavía puede reflejar la luz. Sonrió entre lágrimas y se marchó. Esa noche, al quedarme sola, abrí una última vez el cuaderno de Julio. Leí su primera frase. El amor se mide no por lo que damos, sino por lo que seguimos dando cuando ya nos lo quitaron todo. Y sonreí, porque ahora lo entendía. No había perdido. Había ganado algo que ni el dinero ni el dolor podían comprar, mi propio valor. A veces, las verdades más duras se sirven en platos limpios. Lo supe esa noche, mientras preparaba la mesa con la calma de quien conoce el final de una historia, pero decide contarlo despacio, para saborear cada palabra. Encendí las velas, acomodé los cubiertos y dejé en el centro el mismo mantel que Julio y yo habíamos comprado en nuestro primer aniversario. El aire olía a canela y a café recién hecho. Había algo solemne, casi sagrado, en aquella preparación. No era una cena, era un juicio. Arturo llegaría puntual, lo sabía, pero lo que él no sabía era que no vendría solo. Lorena había aparecido esa mañana. Llegó con su perfume caro, con un vestido de seda y los ojos llenos de una falsa serenidad. Me esperó en la puerta, fingiendo amabilidad. «Doña Elvira, vine a hablar», dijo, con voz empalagosa. Arturo me llamó. Dice que quiere que arreglemos las cosas. La miré fijamente. Era hábil, fría, el tipo de mujer que convierte cada palabra en una moneda. «Pasa», le respondí simplemente. Sus tacones resonaron en el suelo como si marcaran el paso de un destino inevitable. Cuando Arturo llegó, la vio y se quedó paralizado. «¿Tú?», murmuró. «Sí», respondí. Los invité a los dos. Era necesario. Se sentaron uno frente al otro. Él, con los ojos cansados y el alma vacía. Ella, con la cabeza erguida y una sonrisa contenida. Yo, entre ambos, como el espejo donde debían verse. Serví café. Nadie habló por un largo minuto. Las velas chispeaban y el reloj del pasillo marcaba el ritmo del silencio. «No los traje aquí para discutir», comencé, «sino para cerrar lo que ustedes abrieron». Arturo bajó la mirada. Lorena cruzó los brazos. «¿Cerrar?», dijo con ironía. «No sé de qué habla, señora». «De todo», respondí. «Del desprecio, del egoísmo, de lo que se siembra sin pensar que un día habrá que recogerlo». Saqué los documentos del baúl y los puse sobre la mesa. Lorena los miró, desconcertada. «¿Qué es eso?». «Tu futuro», dije mirándola a los ojos, «y también tu final». Arturo se enderezó en la silla. «Mamá, no». «Sí, hijo. Es hora de que los dos sepan la verdad». Deslicé el cuaderno hacia el centro. «Tu padre dejó esto», dije con calma, «y con él, la verdadera historia de lo que ustedes creyeron suyo». Lorena tomó los papeles con curiosidad, pero al leerlos, su expresión cambió. Primero incredulidad, luego miedo, después una sonrisa tensa que intentó disimular la derrota. «Esto no puede ser cierto», susurró. «Es completamente cierto», respondí. «Todo lo que ustedes tenían, lo que exhibieron, lo que presumieron, estaba a mi nombre». «¿A su nombre?», repitió Arturo, como si necesitara escucharlo 2 veces para creerlo. «Sí, y durante años guardé silencio. Porque hay batallas que se ganan sin levantar la voz». Lorena se levantó de golpe. «Usted no puede hacerme esto», dijo con tono altivo. «Yo invertí tiempo, reputación, sacrificio. Tú invertiste apariencia», le respondí sin alzar la voz. «Y las apariencias no generan valor, solo deuda». La miré fijo. «No tengo rencor, Lorena, pero sí memoria, y en mi memoria aún resuena tu voz, la tarde en que me llamaste estorbo delante de mi hijo». Su boca se abrió, pero no encontró palabras. Arturo la miraba con una mezcla de vergüenza y repulsión. «¿Eso es verdad?», preguntó, apenas audible. Lorena no respondió. Me incliné hacia él. «Hijo, yo no vine a destruir, vine a enseñar». «¿Enseñar qué, mamá?», preguntó con lágrimas contenidas. «Que quien desprecia lo sencillo termina perdiendo lo esencial. Tu padre lo sabía. Por eso me dejó esto, para recordarte que las cosas verdaderas, las que valen, no se compran, se honran». Lorena se hundió en la silla. Ya no era la mujer altiva de antes. Su maquillaje comenzaba a correrse. «¿Y qué piensa hacer, señora?», preguntó, derrotada. «Nada que no haya planeado mi esposo». Abrí el último sobre y le mostré un documento legal. «Aquí está la cláusula final.
Julio lo dejó por escrito. Cualquier intento de manipulación, falsificación o daño moral hacia mí anularía tu acceso a cualquier bien derivado del matrimonio. Y tú, Lorena, firmaste tu sentencia el día que me levantaste la voz. Arturo cerró los ojos. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Lorena, al comprenderlo todo, se levantó sin mirar atrás, salió por la puerta sin decir palabra, dejando tras de sí el eco de sus tacones y el olor de un perfume que ya no significaba nada. Nos quedamos solos, madre e hijo, frente a una mesa donde, por fin, solo había verdad. Arturo tomó mis manos. No sé cómo reparar tanto daño, dijo. No tienes que repararlo, respondí. Solo tienes que vivir distinto. Se quedó en silencio, asintiendo con la cabeza. ¿Y tú, mamá? ¿Qué harás ahora? Sonreí con calma. Seguiré viviendo. Él frunció el ceño. ¿Nada más? Nada más. Porque cuando una mujer recupera la paz, lo ha recuperado todo. Antes de irse, Arturo me abrazó. El abrazo fue torpe al principio, luego sincero. Sentí su respiración entrecortada junto a mi cuello, y por primera vez en años, supe que lo había recuperado. No al hijo arrogante, sino al niño que aún recordaba quién era su madre. Cuando cerró la puerta, el silencio volvió. Pero ya no era el silencio del abandono, sino el de la calma. Me senté y miré la mesa. Las tazas vacías, la vela que aún ardía, los papeles apilados. Todo parecía tener un significado nuevo. La justicia no había llegado con gritos ni con venganza. Había llegado con elegancia. Apagué la vela y miré hacia el retrato de Julio. Lo hicimos, amor, susurré. Tu plan funcionó, pero no para castigar, sino para enseñar. Y entonces comprendí que la mayor victoria no era tener poder, sino saber cuándo usarlo con compasión. Dicen que después de una tormenta, el aire huele distinto. Y es verdad. Durante días, cada rincón de la casa parecía respirar conmigo, como si también hubiera estado esperando aquel momento para volver a empezar. No volví a saber de Lorena, ni falta hacía. Su partida fue como el viento que se lleva el polvo de los muebles viejos. Deja espacio para que entre la luz. Arturo, en cambio, volvió cada semana. Al principio, con la timidez de quien no sabe si tiene derecho a quedarse. Luego, con la gratitud de quien ha comprendido demasiado tarde lo que significa tener un hogar. A veces venía solo, otras con las manos llenas de harina para ayudarme en la cocina. Decía que el olor del pan le recordaba la infancia. A mí, ese olor me recordaba que el amor, cuando se limpia de orgullo, huele a esperanza. Un domingo me pidió algo que no esperaba. Mamá, quiero vivir aquí contigo. Lo miré en silencio, no por duda, sino porque necesitaba medir la sinceridad de sus palabras. No para depender de ti, aclaró rápido, sino para aprender de nuevo lo que es la paz. No respondí enseguida, solo sonreí. A veces, las respuestas no necesitan pronunciarse. El amor verdadero no siempre se dice, se demuestra con presencia. Y así, la casa volvió a llenarse de vida, de pasos, de risas, de conversaciones sencillas, de esas que curan sin que uno se dé cuenta. Una tarde, mientras tomábamos café en el patio, Arturo me preguntó, ¿de verdad nunca quisiste vengarte, mamá? Me quedé mirando el horizonte, donde el sol se escondía entre los naranjos. No, hijo, la venganza no me habría devuelto la dignidad, solo me habría quitado la paz. ¿Y qué te la devolvió?, insistió. El silencio, respondí. Ese silencio que ustedes confundieron con debilidad era, en realidad, mi escudo. Él asintió, sin apartar la mirada del suelo. Fuiste más fuerte de lo que jamás imaginé. No, hijo, dije sonriendo. Solo fui más paciente que tu soberbia. Nos reímos los dos. Era una risa limpia, sin peso, sin resentimiento. Una risa que venía del alma. Con el paso de los meses, mis dulces se hicieron conocidos. La gente del pueblo venía a comprar, no solo por el sabor, sino por la historia. Decían, las manos de doña Elvira guardan secretos que sanan. Y yo sonreía, porque sin saberlo decían la verdad. Cada empanada que horneaba llevaba un poco de lo que aprendí, que el respeto es el único ingrediente que no se vende, y que el amor, cuando se da sin miedo, siempre vuelve multiplicado. Arturo abrió un pequeño local junto a la casa. Lo llamó el Taller de Julio. No era un negocio cualquiera, era su forma de honrar al padre que no comprendió a tiempo, y en silencio, también la mía de agradecer a la vida por no rendirme. Una noche, mientras cerrábamos el local, Arturo me dijo, «Papá tenía razón,
Hay que tocar fondo para entender qué cosas no se hunden. Lo abracé sin decir nada. A veces las frases que más enseñan no necesitan respuesta. Entré en casa, apagué las luces y encendí una vela frente al retrato de Julio. La flama tembló un instante, como si también respirara. Gracias, amor, susurré. No solo por protegerme, sino por enseñarme a protegerme sola. Y comprendí algo que nunca antes había entendido. El amor que perdura no es el que promete, sino el que deja raíces profundas, raíces que sobreviven a la ingratitud, al abandono y a los años. Esa noche soñé con él. Estábamos en el jardín, bajo el limonero. Él sonreía, más joven, con el rostro tranquilo. Me tomó la mano y dijo, ¿ves, Elvira? Al final, el silencio también deja herencia. Desperté con lágrimas, pero eran dulces, no amargas. El amanecer entraba por la ventana y la casa olía a pan recién hecho. La vida, pensé, siempre se encarga de cerrar sus propios ciclos. Solo hay que esperar con el corazón despierto. Hoy tengo 65 años, y si algo aprendí es esto. Nadie envejece por los años, sino por las heridas que no se atrevió a perdonar. Yo elegí sanar, no por ellos, sino por mí. Porque entendí que la verdadera venganza no es el castigo, sino seguir viviendo con serenidad mientras los demás se ahogan en su culpa. Ahora miro mi casa, la misma donde una vez me sentí humillada, y la veo distinta. No es un lugar, es mi triunfo silencioso, mi templo. Y cada vez que alguien me pregunta qué fue de mi nuera, sonrío y digo, la vida le devolvió lo que sembró. No necesito decir más. Y si tú, que estás escuchando esta historia, has pasado por algo parecido, recuerda esto. El silencio no es debilidad, el perdón no es rendición. Y la dignidad, cuando se pierde, puede recuperarse, pero solo si primero aprendes a amarte. Antes de irme, quiero hacerte una invitación muy especial. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo historias que nos recuerdan que la vida, por dura que sea, siempre tiene un final justo. Porque al final, la justicia más hermosa es la que llega sin ruido, como la luz del amanecer entrando por una ventana vieja.